¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y bueno, los invito a una nueva lección del curso Nueva Vida en Cristo. Estamos estudiando el nivel 2 y en este caso el paso 10, que tiene como título El cristiano y su dinero. Lo primero que tenemos, como siempre, es un verdadero o falso. Son algunas afirmaciones que siempre dan pie a intercambiar opiniones, discutir un poco sobre los conceptos previos que tenemos sobre este tema. Y bueno, después con el estudio de la lección, normalmente a la luz de la palabra eso se va aclarando. Dice la primera frase: hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. Bueno, esto creo que todos podríamos estar de acuerdo que es verdadero, ¿no? Incluso no hace falta ser creyente para darnos cuenta que hay cosas más importantes que el bienestar económico, ¿no? La segunda afirmación dice: la responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. Bueno, esta es una afirmación que da pie para charlar bastante. A veces pensamos que para poder dar tenemos que tener cosas que nos sobren, ¿no? Que no podemos dar si estamos muy justos. Bueno, esa es una de las cosas que en esta lección vamos a ver que no es verdad, ¿no? No hay nadie tan pobre que no tenga algo para dar. Pero sin duda que es un tema muy delicado, el tema de la ofrenda en la iglesia. Sabemos que hay muchas iglesias diferentes, sabemos que hay personas que usan la fe como medio de ganancia. Entonces, si bien la Biblia nos enseña que tenemos que ser generosos, también tenemos que ser prudentes y muy sabios sobre cómo, dónde, cuándo nosotros ofrendamos. Pero podríamos decir que es falso que solamente deben ofrendar o pueden ofrendar los que tienen mucho ingreso, ¿no? Los bienes que tenemos provienen de Dios. Todos los bienes que tenemos provienen de Dios. Bueno, acá yo voy a poner verdadero, ¿no? Sabemos que todas las cosas que tenemos en última instancia son regalos de Dios. Algunos dicen, bueno, pero yo me lo gano con mi trabajo. Pero bueno, también hasta la posibilidad de trabajar, la salud, todo es de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros ofrendamos o compartimos, lo que estamos haciendo es dando de también lo que nosotros hemos recibido. Así que bueno, vamos con la primera parte que dice mi actitud hacia las cosas materiales. Y ahí el versículo sugerido es Lucas 12:15. Como siempre les digo, si tienen la Biblia a mano, es bueno acompañar la lectura en sus propias Biblias. Si quieren pueden ir incluso pausando el video para tener un tiempo ustedes de meditar un poquito antes de ver la respuesta o de escuchar lo que yo digo, que no quiere decir que sea lo correcto. La idea de estos videos es acompañar estos cursos para en cierta manera poder enriquecer. Y de paso les digo que me gusta mucho cuando hacen algún comentario en el video, algún aporte, ya que no lo podemos hacer cara a cara, pero es bueno que queden escritos y otros hermanos cuando vengan a hacer el curso también los pueden leer y ser bendecidos con eso. Así que dice Lucas 12:15, está hablando Jesús, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿no? ¿Por qué guardarme de la avaricia? Porque la vida no consiste en la abundancia de bienes, ¿no? Avaricia es ese deseo de tener cada vez más, ¿no? De acumular, por decirlo de alguna manera. Y Jesús dice, cuidado con eso, porque por más que uno acumule, por más que uno tenga cada vez más, eso no es la esencia de la vida, ¿no? Pero es algo que humanamente nos atrae porque las riquezas nos dan muchas cosas. A veces nos da seguridad, nos da poder, nos permite hacer cosas que sin dinero directamente no se pueden hacer. Entonces, esa sensación de que acumulando más voy a estar más seguro, voy a tener más posibilidades, es algo que
sobre todo en nuestra sociedad. Siempre fue, pero en nuestra sociedad está muy acentuado, ¿no? Dice, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿en qué consiste? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, si la vida no se trata de acumular cosas, de tener cada vez más dinero, más posesiones, ¿cuál es el sentido de la vida? Y acá dice en el versículo 31, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo central en la vida de una persona? Es buscar el reino de Dios. Es decir, buscar lo que tiene que ver con Dios primero, lo espiritual. Es interesante pensar qué es exactamente el reino de Dios, pero básicamente es extender el conocimiento de Dios y compartir su conocimiento con otros, que otros también puedan conocer a Dios, reconocerle como Señor de sus vidas y entregar sus vidas a Él. Lo interesante es que acá que dice que todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Dios no ignora, Jesucristo acá no ignora que hay cosas que nosotros realmente necesitamos, como por ejemplo la comida, el abrigo, un techo. Hay cosas que son necesidades para la vida normal, para la vida cotidiana. Y Jesús nunca dice que esas cosas no son importantes. Simplemente lo que está diciendo es que esas cosas no deben ocupar, como muchas veces nos pasa, el primer lugar en nuestra vida o en nuestras prioridades, ¿no? Primera Timoteo 6:17. Confiar en las riquezas, lo que decíamos, ¿no? Las riquezas nos dan esa sensación de seguridad. Hay un versículo que dice que para el rico sus riquezas son como en su imaginación, como un castillo, algo que le da seguridad. Pero eso es algo que vamos a ver acá, que no tenemos que hacer, confiar en las riquezas. Primera Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, algo que también puede producir la riqueza, altivez, orgullo, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Por qué no poner la confianza en las riquezas? Porque son inciertas, ¿no? Conocemos muchas historias de personas que, teniendo gran cantidad de dinero, por circunstancias de la vida, a veces puede ser motivos de salud, a veces puede ser alguna crisis financiera, de buenas a primeras se quedan sin esa riqueza. Y si el apoyo, la esperanza estaba en la riqueza, muchas veces se cae en la desesperanza, la depresión, y también, como pasó en nuestro país, en una crisis grande que hubo en el 2002, el índice de suicidios fue muy alto porque muchas personas realmente perdieron todo lo que era material y las perspectivas de futuro eran tan negativas en su vista que prefirieron quitarse la vida. Entonces, este es un tema que realmente es algo de vital importancia en nuestra vida, ¿no? Aprender a dar a las riquezas y a los bienes, a las cosas materiales, el lugar que le corresponde. Es interesante que en este mismo versículo dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, que en la visión bíblica no se necesita un voto de pobreza o vivir en la miseria. No se exalta la pobreza como una virtud espiritual. Hay personas que son ricas, pero el tema es cómo yo puedo usar esa riqueza, como dice acá, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, como vamos a ver, ¿no? Entonces, el tema del equilibrio en cuanto a la riqueza es algo muy importante, porque hay personas que van a los extremos, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, entonces tengo que renunciar a todo y vivir prácticamente en la indigencia, y claramente esa no es la enseñanza bíblica, pero sí tener en cuenta que las riquezas, las posesiones, son realmente una trampa en la cual podemos caer muy fácilmente. Dice acá, ¿quién me da lo que necesito para vivir, ¿no? Y ahí claramente decía Dios, ¿no? Que nos da todas las cosas en abundancia. Cada cuanto expreso mi agradecimiento
a Dios, ¿no? Bueno, esto es una pregunta personal, pero debería ser siempre. A veces nosotros tenemos como costumbre, una buena costumbre, agradecer antes de comer por el plato de comida. Pero yo siempre le digo acá a los chicos que vivimos juntos acá en el instituto que no tenemos que quedarnos solo con la oración. A veces podemos orar hasta mecánicamente o incluso para aliviar nuestra conciencia, no comer sin dar gracias. Pero más importante que la oración es la actitud y realmente sentirnos agradecidos cuando tenemos un plato de comida, cuando tenemos una cama, cuando tenemos un techo, cuando tenemos abrigo, y no dar esas cosas por sentado. Realmente son grandes bendiciones que Dios nos da. Dice, ¿qué riqueza debe buscar el cristiano? ¿No? Ahí en el 18 y 19 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, la vida verdadera. Entonces ahí tenemos ese desafío de la riqueza, que no sea la riqueza material, sino riquezas, como dice acá, en buenas obras. Ricos en buenas obras, ¿no? Generosos. Alguien dijo, si Dios te da más de lo que necesitas, en vez de levantar los muros, agranda la mesa. Hay muchas personas que cuando empiezan a levantar su nivel de vida, consiguen un mejor trabajo o les va mejor en su negocio, lo que hacen es agrandar las cosas que tienen, ¿no? Mejorar su auto, mejorar su casa, mejorar sus vacaciones, en vez de ver de qué manera esa bendición que yo estoy recibiendo me puede permitir ser más generoso y bendecir a otros. Y el desafío bíblico es exactamente ese. Si te va bien, si tenés prosperidad, si sos rico en este mundo, fíjate de qué manera con esa riqueza podés bendecir a otros. Como decíamos, no necesitas estar en pobreza, pero este mundo cada vez más ofrece artículos suntuosos, es decir, cosas que son muy valiosas solamente para demostrar que tengo dinero, ¿no? Puedo tener un reloj de $20 o de $50 y va a dar la hora igual que un reloj de $15,000. Pero hay personas que prefieren tener un reloj de $15,000, una manera de mostrar, de ostentar vehículos, ¿no? Entonces hay cosas que son buena calidad y está bueno invertir, pero tenemos que siempre ser muy cuidadosos de cuántas cosas materiales nosotros usamos, quizás para sentirnos bien, aceptados, o hasta incluso que buscar placer en esas cosas en vez de encontrar nuestro contentamiento en el Señor. La Biblia dice que soy un administrador. Esa palabra es muy importante en este tema. Administrador. El administrador no es dueño, es el que maneja los bienes, las riquezas de otro. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. O sea que el requisito de un buen administrador es la fidelidad. ¿Qué cosas Dios te ha dado para administrar? Esto es personal, ¿no? No la voy a contestar, pero pensá vos. Creo que todos nosotros podemos administrar primero que nada nuestro tiempo. Cosas globales estoy poniendo, pero esto está bueno hacerlo personal, ¿no? Estoy diciendo cosas generales. Tenemos recursos, tenemos también dones o talentos, ¿no? Los dones son las capacidades que Dios nos da, que el Espíritu Santo nos da cuando somos sus hijos, que son también para servir a otros, ¿no? Como buenos administradores también. Si yo tengo un talento, tengo un don, tengo una habilidad, tengo una profesión, con eso yo puedo también administrarlo para ser de bendición para otros, ¿no?
tenemos propiedades, podemos tener vehículos, podemos tener instrumentos, quizás herramientas. Bueno, ahí podría entrar todo eso dentro de recursos, pero está bueno, como les decía, pensar específicamente vos, yo. ¿Qué tengo yo en mis manos con lo cual puedo extender el reino de Dios o bendecir la obra de Dios en el lugar donde Él me ha puesto, ¿no? Acá en concreto vamos al tema del dinero. Dice, administrando mi dinero. El dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. ¿Cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o impulsivo? La Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Esa parte se llama ofrendas y diezmos. 1 Corintios 16, 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuánto debo ofrendar a Dios? ¿Cuándo debo ofrendar a Dios? Acá dice primer día de la semana, ¿no? Bueno, esto es algo que nos hace pensar un poquito en la frecuencia de las reuniones, ¿no? Cada iglesia tiene su manera, tiene sus reuniones, su frecuencia. Nosotros en nuestra iglesia todos los domingos nos reunimos, celebramos la Cena del Señor, recordamos la obra de Cristo en el pan y el vino, y ese es el momento cuando en nuestra iglesia se recogen las ofrendas, que son voluntarias, que son secretas. Hay iglesias que tienen otros sistemas, hay iglesias que exigen, no sé si es la palabra correcta, pero utilizan el diezmo y además las ofrendas. Bueno, eso es un tema en el cual yo no quiero entrar porque creo que cada iglesia tiene su manera, cada responsable, pastores, ancianos de las iglesias, lo enseñarán de una manera, pero en cuanto a lo que es personal, el principio que nosotros vemos acá es que debe ser algo frecuente, quizás no tanto motivado por alguna emoción o por cubrir una necesidad del momento, sino que es algo planificado y también es algo proporcional, es algo que yo, si tengo más, puedo dar más, si tengo menos, puedo dar menos. Alguien dijo que la cantidad de la ofrenda no se mide por lo que doy, sino por lo que me quedo. Y eso es algo que es importante, ¿no? Un hermano hace poco en una conferencia dio una predicación sobre este tema, que es un tema, como siempre digo, delicado. Y él decía, si alguien que gana 10.000 da 1.000 pesos, ponele, se queda con 9.000. Si alguien que gana 20.000 da 2.000 pesos, se queda con 18.000, ¿no? Entonces, de repente podemos decir, bueno, el diezmo. Hay algunos que insisten mucho en el diezmo, pero para alguien que tiene un salario muy pequeño, dar un diezmo implica que se va a quedar con muy poco. Entonces, el Señor conoce los corazones y a mí personalmente no me gusta quizás poner esa carga de tener que dar el diezmo. Lo que sí nos dice la Biblia es que tenemos que dar conforme hemos sido prosperados. Y eso cada uno de nosotros lo sabe, el Señor conoce los corazones. Esa es mi posición. Sé que hay hermanos que lo enseñan distinto y creo que cada uno debe tener delante de Dios la seguridad y la tranquilidad de que está dando de forma agradable a Él, porque dice que Dios se goza, Dios se alegra, ¿no? Dios ama al dador alegre, ¿no? Así que esa es la manera, ¿no? Regular, no algo espontáneo o esporádico, aunque no quiere decir que no podamos hacer eso también, pero nos habla de que la ofrenda debe ser parte de nuestra planificación, ¿no? ¿Está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra? Yo pondría que no, porque en cierta manera ofrendar es parte de nuestra adoración, ¿no? Es parte de nuestra
adoración. No estoy dando necesariamente lo que me sobra. Estoy dando algo que realmente lo podría usar y me vendría muy bien. Y hay ejemplos en la Biblia que nos hablan, más adelante lo vamos a ver, en los creyentes de Macedonia, que daban más allá de su fuerza, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esa idea de decir, bueno, si me sobra, no tengo nada más en qué gastar la plata, ahí voy a dar. Porque, en primer lugar, siempre va a haber algo en qué gastar, ¿no? Uno puede tener mucho y siempre hay cosas en qué gastar. Y como dijo alguien, no hay nadie tan pobre, ¿no? Decíamos que no tenga nada para dar. Así que cuidado con esa idea que es bastante fácil de caer en ese error, decir, bueno, voy a dar cuando me sobre. Si pensamos así, probablemente nunca demos nada, ¿no? 1 Corintios 16:12 dice, en cuanto a la suma que debo ofrendar, ¿qué dice? Bueno, no dice nada específico. ¿No? Es según haya prosperado. Significa dar de acuerdo a nuestros ingresos. El que recibe da más, el que recibe menos, da menos. En los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo era una demanda. ¿Qué es el diezmo? Bueno, es el 10%, ¿no? Lo dice más abajo. Si en los tiempos antiguos daban el 10% de sus entradas a Dios, ahora que está en Cristo, ¿debo dar como mínimo el diezmo? Bueno, yo acá no voy a contestar. Sé que el que hizo el curso probablemente diga que sí, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Poner una regla o una ley es algo que a mí me pesa mucho porque no quisiera agregar sobre la conciencia, la libertad, algo que Dios no agrega. ¿Ah? En este tema a mí me gusta ser bíblico en el sentido que yo entiendo que en el Nuevo Testamento para los creyentes no hay una exigencia de dar el diezmo como sí la había en el pueblo de Israel, que era parte del impuesto del gobierno. En Uruguay yo tengo que dar una parte de mi sueldo al gobierno y eso no se lo cuestiona a nadie. Es para la jubilación, para el tema de la salud, está estipulado, es obligatorio, es un impuesto, yo no tengo opción. Así era el diezmo en el Antiguo Testamento, era una obligación. Para nosotros los creyentes ya no es una obligación en ese sentido. Ahora, claro que uno puede cambiar la mente y decir, todo lo que tengo es de Dios. Entonces no necesito estar limitado o decir, bueno, ya di el diezmo, cumplí, ahora todo lo que me queda es mío. No, creo que el espíritu del Nuevo Testamento es decir, somos de Dios, todo lo que tenemos es de Él, y en la medida que podamos ser generosos y ayudar a otros, hagámoslo sin avaricia, ¿no? Siendo ricos en buenas obras, pero no mirando quizás la cantidad o el porcentaje para decir, ¿cuánto estoy dando? Porque como digo, para alguien que gana 150.000, dar el 30%, quizás no es un gran sacrificio porque va a estar quedándose con muchísima plata igual. Entonces quizás una persona podría dar el 90% y con el 10% que le queda vivir mejor que otra persona que dando el diezmo queda en una condición muy complicada. Entonces tenemos que tener cuidado con los porcentajes. Creo que el principio es la generosidad y la proporcionalidad, pero el que sabe realmente cuánto puedo dar y delante de Dios yo tengo que tomar esa decisión, somos cada uno de nosotros. ¿Con qué actitud se debe ofrendar? Dice acá, ¿no? Vamos a 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6, este pasaje es uno de los más claros y está hablando de la ofrenda para los necesitados. Esto es algo interesante. Con el transcurso del tiempo, las ofrendas, el uso de las ofrendas, la administración de las ofrendas ha ido cambiando. Por eso yo digo que hay que ser muy cuidadoso cuando yo estoy en una iglesia, ver en qué se usa mi dinero, para qué se usa mi dinero, si realmente yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay iglesias que realmente son imperios económicos, eso es una realidad. Ahora, sabemos que nosotros cuando damos, en realidad estamos dando al Señor, pero tenemos que ser sabios, porque somos administradores, ¿no? Esto es muy importante.
En este pasaje el contexto es hermanos que estaban ayudando a otros hermanos que estaban pasando por una prueba tremenda debido a la persecución que eran los creyentes en Jerusalén. Y acá dice el versículo 6 que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, ¿no? Dice, debe dar generosamente. ¿Ah? Pero acá también caemos en un riesgo y en algo que se abusa, que es esta idea de la ofrenda como siembra. Y algunos dicen, bueno, ni siquiera piden ofrendas, piden sembrar en mi ministerio, ¿no? Podés sembrar. Y prácticamente se transforma en una especie de bolsa de valores. Bueno, yo le voy a dar a Dios 1.000 pesos porque así Dios me va a dar 10.000 pesos, ¿no? Es como en vez de ponerlo en el banco y generar intereses, bueno, lo pongo en la obra de Dios y Dios me va a dar mucho más. Yo creo que sí hay algo de eso, pero creo que va mucho más con el corazón. Acá lo que dice es que Dios da semilla al que siembra. Es decir, yo creo que cuando una persona es generosa y ayuda a otros, Dios también es generoso para que esa persona pueda seguir siendo generosa. Pero no creo que haya una regla matemática. Bueno, vos le ofrendás 1.000 pesos, el mes que viene Dios te va a dar 10.000. Pero tenemos que decirlo porque la Biblia lo dice, que hay algo de eso, ¿no? Alguien dijo, si vos no le das a Dios de acuerdo a tus ingresos, quizás Dios te empiece a dar a vos de acuerdo a tus ofrendas. Es una frase para meditar. Como digo, no me gusta dar reglas, pero sí creo que hay un principio que Dios, cuando alguien es generoso, lo dice acá, Dios también le da semilla al que siembra, para que pueda seguir sirviendo. Dice, aunque los creyentes de Macedonia eran pobres, ofrendaron con generosidad para Pablo. Se sacrificaron, ahí dice versículo 1 al 3, que eran, estando en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La responsabilidad y privilegio de apoyar la obra de Dios no es solo para gente adinerada. Y hay muchas historias muy conmovedoras de hermanos muy sencillos, con pocos recursos, o hermanas que haciendo gran sacrificio apoyaban y apoyaron y apoyan la obra de Dios. Por eso creo que este versículo es clave. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Propuso. ¿No? Hay una meditación delante de Dios de cuánto yo voy a dar. Y dice, no con tristeza, ni por necesidad. A veces se hacen campañas para exigir ofrendas, manipulando, poniendo fotos muy tristes y tenés que dar, hasta que en cierta manera hacen sentir culpable a la persona y ahí logran que esa persona dé. Eso creo que no es lo más sano. Cada persona debe saber que tiene una responsabilidad de administrar sus recursos y cuando puede dar debe sentirse alegre de que puede darlo, de que tiene con qué compartir y bendecir a otro, ¿no? Dios ama al dador alegre. Dice, ¿de qué debemos cuidarnos al ofrendar? ¿No? Mateo 6, 1 al 2. Esto es algo que también es una gran tentación. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tenemos que cuidarnos de dar
para ser vistos. Esto también, sé que hay hermanos que tienen su postura. Algunos dicen, bueno, la limosna no es lo mismo que la ofrenda o que los diezmos, entonces no tienen por qué ser secretas las ofrendas o los diezmos. Nuevamente, repito, yo no me quiero meter en ese tema que es muy personal, pero sí es verdad que es muy fácil caer en esa trampa de usar mi generosidad como forma de que otros me alaben. Cuando yo estoy dando a alguien y otros se enteran, es un riesgo para mi orgullo. Entonces, obviamente no siempre vamos a poder dar de forma secreta. Si yo ayudo a alguien, esa persona va a saber que le ayudé. El tema es cuál es mi motivación. Si yo estoy buscando la aprobación, la alabanza de personas, ahí lo que me dice la palabra es que eso ya es mi recompensa. Dios no va a recompensar algo que yo estoy haciendo para buscar mi propia gloria. Esa es la advertencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe ofrendar? Dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompense en público. Acá voy a poner en secreto. Repito, acá está hablando de limosna. Algunos dicen que no es lo mismo que ofrenda, pero en cierta manera lo que sí creo que vale es ese principio de no dar con el deseo de ser alabado o ser reconocido o ser aplaudido, ¿no? Hay bendiciones al ofrendar. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad, ¿no? Recién leíamos que hay promesa de segar, cosechar. Y en Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bendición que recibimos al dar. Cuando una persona es avara, es egoísta, normalmente no es una persona feliz. Hay una paradoja que parece paradoja para la mentalidad actual, es que hay más bendición, más alegría cuando yo doy que cuando recibo. Y todos podemos dar, todos podemos participar de esa bendición, ¿no? ¿Por qué es más bendición dar que recibir? Yo voy a poner acá porque así es nuestro Dios. Si nosotros pensamos en dar, el máximo ejemplo de dar es el de Jesucristo. Como dice en ese mismo pasaje en Corintios, en otro versículo dice, quien siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza ustedes sean enriquecidos. Y ese gozo de ver la vida de otros siendo enriquecida, de ver otras personas siendo bendecidas, ese gozo no me lo da la riqueza. Es algo que el dinero no nos puede dar. La alegría, el gozo de ver que Dios puede usar mi vida, mis recursos, mis bienes para ser de bendición a otros. Así que esta es la enseñanza que tenemos. Acá hay una guía para calcular las entradas, el diezmo. Eso es algo que, nuevamente, insisto, es algo muy personal. Acá hay un compromiso con la iglesia local. Esto también es cierto. Todos nosotros, si nos congregamos en una iglesia local, tenemos un compromiso con esa iglesia local de apoyar económicamente. Hay gastos en toda iglesia y la mayoría de las iglesias también apoyan obra misionera, trabajo entre los niños. Entonces eso es algo bueno. Hay personas que dicen, bueno, yo doy mi ofrenda, pero doy comida a los pobres, doy para pozos de agua en África. Todo eso creo que está bien y es válido, pero no debería ser sustituto de mi compromiso con la iglesia local, ¿no? Que es, como dice acá, donde nosotros recibimos apoyo, cuidado, enseñanza. Hay iglesias que sostienen económicamente a sus pastores. Esto en el mundo muchas veces es cuestionado y es verdad que hay personas que usan
la fe como fuente de ganancia, de lucro, pero también es verdad que hay siervos de Dios dedicados que dedican horas a servir al Señor, a aconsejar, a visitar, a acompañar, y esas personas necesitan comer, necesitan vestirse. Y dice la Biblia, digno es el obrero de su salario. Entonces, si estás en una iglesia donde se ofrenda o se apoya al pastor para que pueda hacer su tarea, hacelo con alegría. Yo a veces digo, nadie se cuestiona si vas a un médico y te cobra, o si vas a un psicólogo y te cobra, o si vas a un mecánico y te cobra. Sin embargo, nosotros pensamos que podemos disponer de 2, 3, 4 horas de charlar con un pastor que nos escucha, que nos aconseja, y después, bueno, muchas gracias, que Dios te bendiga. No, es una sana costumbre contribuir económicamente para que esa persona, ese hermano, pueda estar 3, 4 horas aconsejándome a mí o a otros hermanos. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque a veces disminuimos o despreciamos a las personas que dedican todo su tiempo a servir a la obra de Dios, Y eso creo que es algo que tenemos que tener un justo equilibrio. En algunos países hay mucho abuso, pero también es verdad que muchos hermanos que se dedican tiempo completo a la obra de Dios muchas veces pasan aprietos económicos justamente por una falta de comprensión de la importancia de ese trabajo que realizan. Así que, hermanos, un tema muy delicado, muy diferente la manera en que se tratan diferentes iglesias, pero creo que esta lección por lo menos nos da una base bíblica para poder pensar, y recordemos que en definitiva cada uno de nosotros dará cuenta delante de Dios de cómo administró las cosas que Dios nos dio. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.